Bien, el segundo estudio en esta vitrina, les cuento que es titulado, a ver, vamos a ver, les cuento que es titulado Explorando el horizonte, atentos ahí, explorando el horizonte del diseño inteligente. Wow, una revisión sistemática de literatura. El autor es José Carlos Cortázar, él es egresado en la maestría de diseño en UCAL y su asesor es el profesor Jorge Tambini. Así que vamos a estar atentos, José Carlos, a que nos digas, ya estoy por aquí y de más decirte bienvenido, José Carlos. ¿Estás listo? ¿Qué tal? Hola Jorge, buenas tardes Hola, a José todos. Carlos. Voy a compartir pantalla para que Ujú. se pueda ver ese tema. Excelente. Vamos a estar atentos a tu ponencia y pedirle al público también que nos está viendo en este segundo Congreso Internacional que vayan viendo qué preguntas también le pueden hacer a Rocío, ¿no? Que tuvo la primera ponencia y también ahora a José Carlos. Vamos a estar atentos a sus preguntas para luego finalizar la tercera ponencia nuestros expositores puedan contarnos más detalles. ¿Sí? Así que vamos a estar atentos. Cuando gustes, José Carlos, adelante. Listo, Jorge, gracias y buenas tardes a todos. Voy a empezar, en este caso, presentando lo que es, en este caso, esta investigación de Explorando el Horizonte de Diseño Inteligente. Como parte de este concepto que fui analizando en conjunto con Jorge y Farita, en ese sentido se fue desarrollando a partir de este concepto distintas perspectivas, porque tenemos la visión de lo que es productos inteligentes, tenemos lo que es también una visión más centrada en lo que es la biología y lo que viene siendo factores del por ejemplo, temas de arquitectura, construcción, ingeniería, ciencias. Eso es algo muy importante que se tiene que considerar en este tipo de proyectos. Teniendo eso en cuenta, fue que se fue investigando este tipo de proyectos utilizando también unas metodologías que voy a ir comentando ahora más adelante, dentro de la que está principalmente la aplicación de la declaración Prisma, principalmente para ir definiendo lo que es este concepto. A partir de eso, el primer planteamiento que nos hicimos fue cómo ir analizando este tipo de principios dentro de lo que es la visión de estudios académicos o en este caso mediante repositorios de las bases de datos de Web of Science y Scopus como tal. Web of Science es una, en este caso, plataforma, un sistema que permite en ese sentido utilizar un tipo de proyectos que vincula a una universidad. No es que cualquier persona pueda acceder a este sistema sin tener algún tipo de permiso o convenio. Y Scopus es un poco más abierto, incluso alguien que se registre en lo que es la Concitec aquí en Perú también puede justamente acceder a la mayoría de los contenidos que hay dentro de esta plataforma, lo que es algo muy ventajoso para lo que viene siendo el tipo de estudio que vamos a ir trabajando. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de características de ambas bases de datos, nos planteamos luego lo que era los principios de el sentido que queríamos darle dentro de lo que es el factor del diseño inteligente, dentro de lo que habíamos definido como la manufactura digital, automatización y productos. Dentro de lo que es manufactura digital están varios parámetros, donde es manufactura de productos aditivos y sustractivos. En ese sentido tenemos de sustracción, diré, que viene siendo, por ejemplo, impresión 3D en lo que es adición de material y en lo que es también corte en los factores de CNC, equipos de corte láser, sobre todo que son bastante conocidos, en lo que es automatización, que entra todo lo que es productos digitales y también mecatrónica, electrónica, robótica en general, así como han comentado previamente del caso de la inteligencia artificial, entre otras características, y productos de todo tipo de gama, entre los que podemos definir también todo lo que es el IoT o Internet de las Cosas, que ya es todo este concepto que integra la nube, lo que es digital, a este perfil. Teniendo en cuenta todo este contexto o antecedentes conceptuales que habíamos ido definiendo, partimos como una base de ello para definir en este caso cómo queríamos ir investigando el diseño inteligente como concepto. Asimismo, planteamos dos objetivos, pero uno que englobaban, o mejor dicho, eran englobados por uno principal, que era cómo definir el concepto de diseño inteligente para una línea
netamente carreras creativas y asimismo proyectos que estén vinculados a lo que es diseño de productos como tal y no quedarnos únicamente desde la visión que es el aspecto de diseño vinculado a una visión más pseudocientífica, porque el diseño inteligente también parte de una visión pseudocientífica, de una perspectiva dentro de lo que entra factores naturales y también dentro de lo que es capacidad evolutiva dentro de distintas especies. Así que teniendo en cuenta ese contraste y cómo se generan muchas veces confusiones que también luego se pudieron apreciar en lo que fue en los motores de búsqueda de ambas bases de datos, planteamos lo que era este tipo de principios. Entonces definimos identificar la presencia y participación del diseño inteligente y asimismo definir palabras clave que fueran un patrón específico que pudiera ser repetido o aplicable en cualquier ordenador, no solamente en un mismo momento, que es algo que a veces va repitiéndose y que detectamos al momento de hacer la comparativa entre Scopus y Web of Science, sobre todo al momento de hacer el manejo de las palabras clave. Entonces, este proceso se dividió en 3 etapas, que fue determinar el concepto, definir la presencia del diseño inteligente en Web of Science y Scopus como segundo paso, y como tercero, plantear acciones futuras sobre los resultados. Teniendo eso en cuenta, pasamos a definir las palabras claves que buscamos en ambas bases de datos, que era diseño inteligente, todo en inglés como tal, para tener una mayor, en este caso, apertura a claves en este sentido. De ahí tenemos lo que es Smart Design, métodos. También, de nuevo, el tema de Smart Design en conjunto con eso y lo que es Product Design, como es el proyecto de diseño de productos. Entonces, de ahí tenemos lo que es criterios de inclusión y exclusión al momento de aplicar esta búsqueda de recursos, donde el estudio se partió de lo que era el año 2013 hasta el año 2023, que era el tiempo en el que estábamos justamente iniciando este proceso de estudio. Teniendo en cuenta eso, en ese lado fuimos viendo estas palabras clave y que estuvieran vinculadas netamente en áreas dentro de lo que era diseño de productos inteligentes, diseño de productos electrónicos, también arquitectura en general, también diseño gráfico, arte misma, artes plásticas, aunque no fuera algo tan conocido. Dentro de arte sí ha habido varios casos en los últimos años de esta implementación y también diseño vinculado a la robótica, en este caso proyectos multidisciplinarios, interdisciplinarios en esa línea. Teniendo eso en cuenta, vamos viendo lo que es también estos factores de lo que es el tema de exclusión, principalmente en lo que era el aspecto pseudocientífico de la perspectiva de la biología y teología dentro de esos criterios. Entonces, otro factor fue el desarrollo de software y biología y teología como elementos que se descartaron dentro de este proceso, no como un elemento negativo, sino más que nada porque no concernía a la meta de los objetivos previamente comentados. Teniendo eso en cuenta, aplicamos luego, ya para lo que fue el inicio de la metodología, el aspecto del diagrama prisma. Dentro de ello, entonces, el diagrama prisma se dividió en 3 bloques principalmente, que fue identificación, filtrado e incluidos. Entonces, teniendo eso en cuenta, en el diagrama prisma, lo que se planteó fue identificar todo lo que eran los artículos entre Web of Science, que alrededor de 3.996 artículos se encontraron, y en Scopus, que fue una cantidad mucho más controlada, de alrededor de 1.222 artículos. En ese lado, de ahí se fue a filtrar el primer proceso de filtrado en el que se restaron ya una cantidad mucho más destacable que fue entre 3.566 artículos y 1.118 artículos. Teniendo eso en cuenta, ya el tema del filtrado fue algo mucho más preciso en el que ahí se fue distinguiendo por factores como lo que fueron los temas que fui comentando en la anterior diapositiva, y de ahí fueron quedando ya poco a poco menos artículos hasta llegar a un total de 19 por Web of Science y 15 artículos por el caso de Scopus, siendo esos los artículos que se analizarían para este proyecto. Teniendo eso en cuenta, ahí fue que se planteó lo que era este tipo de análisis. Se fue viendo sobre todo cuál era el tema de el año en que salió, el tipo de artículo en cuanto a su nombre, a lo que eran los elementos. Muchos consistían en temáticas dentro de lo que estaba CAD y CAM.
CAD es principalmente para, tal vez si hay alguien que no ha escuchado antes de esos términos, CAD es Computer Aided Design, software asistido por computadora, y CAM es software asistido, pues, en manufactura asistida por computadora. Teniendo eso en cuenta, también hay otros casos como gemelos digitales, Internet de las cosas, en este caso inteligencia artificial, entre otros procesos que estaban ahí distinguibles, y asimismo también manejo de lo que eran distintos algoritmos fuera para implementarse como parte de la nube, inteligencia artificial u otro tipo de proyectos, así como metodologías como la Kansei, entre otras. Teniendo eso en cuenta, lo que se fue planteando fue ya definir aspectos como el cuartil de cada artículo, el año y asimismo su relevancia en cuanto al concepto que estábamos analizando. Teniendo eso en cuenta, ya para lo que es la discusión y hallazgos, vimos que el Web of Science, el nivel era mucho más elevado entre lo que era cuartil 1 y cuartil 2 que en Scopus, que más bien se mantenía el nivel, pero podía contemplar aspectos como el tercer cuartil. Aún así, también hubieron casos en los que seguían apareciendo en esa búsqueda, como les comentaba, el tema de teoría pseudocientífica siendo mencionada en algunos de estos artículos para distinguirse, pero no era algo que normalmente se repitiera constantemente. Asimismo, el aspecto del diseño inteligente, lo que se tenía que buscar era justamente algo que impactara más dentro de lo que eran las carreras creativas, por lo que, como comentaba, biología, teología fue descartándose, y también el factor de automatización y software, si bien era algo importante, se encontró en esta segunda etapa que era muy vinculado a factores netamente científicos y no únicamente al tema también creativo. Se dejaba muy a segundo plano o no se mencionaba el factor de las carreras creativas. Teniendo eso en cuenta, se planteó que una limitante en la investigación desarrollada fueron el tema de cómo se manejan las métricas, cómo estas métricas se pueden especificar quizás mejor para que justamente pueda encontrarse una manera de distinguirse entre lo que es las carreras de diseño gráfico, diseño industrial, también entre las áreas de ingeniería como mecatrónica y también áreas de electrónica, biomédica, respectivamente, para detallar más lo que es diseño de productos centrados en el usuario, una metodología que también se ha ido investigando en este proceso. Como conclusiones, se fue viendo que en este resultado de artículos hay mucho lo que es la predominancia del sistema de automatización, lo que es también el manejo de distintos procesos, como lo que es gemelos digitales y otras líneas, que está bastante bien aplicado, también realidad aumentada, realidad virtual, pero se necesita distinguirse más en lo que es los motores de búsqueda para poder trazar un camino más específico en lo que viene siendo un diseño centrado para el usuario de productos inteligentes como tal, y no quedar únicamente en un área de lo que es el aspecto pseudocientífico o la visión general del proyecto. También en líneas generales de nuestro proyecto concluimos que para el caso del diseño de productos, el término de diseño inteligente puede aplicarse con algún concepto o subtítulo adicional que pueda ayudar a clasificar mejor a largo plazo esta línea de carreras, las carreras creativas, las carreras de ingeniería, de lo que es una perspectiva más pseudocientífica, y asimismo también ayude a la línea para quienes buscan algo netamente en lo que es manejo de automatización, inteligencia artificial, robótica o también aspectos creativos de cómo aplican estas tecnologías, pero no netamente desde la visión únicamente técnica de cómo desarrollarlo o que más apoya a las carreras de esa línea, sino que desde una visión más centrada en carreras de diseño como tal, carreras creativas dentro de todas estas características. Y ahora paso a presentar de nuevo a los coautores de este artículo, que han sido Jorge Enrique Tambine, que es en este sentido jefe del área de investigación, en este caso docente del área de investigación de UCAL, Farita en Aguamán, que ha sido también es docente del área de investigación de UCAL, y en este caso quien les habla, José Carlos Cortázar, egresado de la maestría de UCAL. Gracias por estar presentes. Con eso estaría finalizando mi presentación. En cuanto a las conclusiones, lo que estoy mencionando, acá se ha repetido por la presentación, pero eso sería todo. Muchas gracias.
Gracias, José Carlos. Gracias, José Carlos, y estamos atentos a todo lo que nos has mencionado. Un saludo especial a toda nuestra audiencia también, y vayan preparando sus preguntas también para José Carlos o para Rocío, para el equipo que estuvo atento. Te vamos a invitar, José Carlos, si gustas puedes apagar tu cámara, pero por favor no te vayas, permanece por favor en sala, porque estoy seguro que la audiencia que está en este momento con nosotros conectada va seguramente a efectuarte algunas preguntas. ¿Sí? Así que muchísimas gracias nuevamente, José Carlos.